Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, hablaremos de los exiliados más organizados, temidos y respetados del mundo conocido de hielo y fuego, la Compañía Dorada. Hoy vamos a hablar de esta organización que en la serie es muy desconocida, pero que guarda una historia muy interesante detrás y que poco se parece a la que vemos en la adaptación de HBO. Aviso como siempre que en estas crónicas hay spoilers de todos los libros publicados de la saga y sin más dilación, ¡comenzamos! La Compañía Dorada se creó en el año 212 después de la conquista y su fundador fue Aegor Ríos, conocido como Acero Amargo. Para comprender cómo llegó a ser fundada esta compañía de mercenarios es necesario remontarse al año 184, cuando el rey Aegon Targaryen, el cuarto de su nombre, en su lecho de muerte redactó un testamento en el que dejó el veneno más amargo jamás conocido por el reino: legitimar a todos sus hijos naturales, desde el origen más modesto a los conocidos como los grandes bastardos, hijos e hijas de mujeres de noble cuna. Fueron muchas las amantes que Aegon había tenido fuera de sus matrimonios y eran decenas los hijos naturales que nunca habían sido reconocidos, y para ellos no significó nada la declaración que hizo el monarca en su agonía, pero para los bastardos reconocidos era de gran importancia y para el reino supuso sangre y fuego durante 5 generaciones. Cuando murió Aegon, le sucedió su hijo Daeron II, quien intentó enmendar el mal gobierno de su padre. A los grandes bastardos, que ahora también eran legítimos, intentó tratarlos con honor, pero eso no evitó que en el año 196, 12 años después de la muerte de Aegon IV, Daemon, uno de aquellos grandes bastardos legitimados, se rebelara contra su medio hermano. Algunos apuntan a que el amor que Daemon sentía por la princesa Daenerys y cómo el rey Daeron I les buscó matrimonios concertados que acabaron con las aspiraciones de Daemon a la mano de la princesa fueron la semilla que con los años germinaría y daría lugar a la primera rebelión de los Fuego Oscuro. Daemon tomó un nuevo apellido y un nuevo emblema y se alzó como Daemon Blackfyre, que en los libros de habla hispana se ha traducido como Daemon Fuego Oscuro, y en su mano portaba una espada legendaria con el mismo nombre. Daemon era un guerrero a diferencia de Daeron, y no solo eso, sino que su padre había roto la tradición de dar la espada ancestral de la casa Targaryen a su heredero, dándosela a Daemon. Aquella espada era Fuego Oscuro, la misma espada con la que el mismísimo Aegon el Conquistador se había convertido en rey de los 7 reinos, y muchos vieron en Daemon la viva imagen de un conquistador, por lo que la rebelión se alzó con muchos seguidores detrás. La primera rebelión de los Fuego Oscuro, de la que quizás hablemos más ampliamente algún día, fue apagada en menos de un año y terminó con la muerte de Daemon en el Prado de Hierba Roja junto a 2 de sus hijos. Otros de los grandes bastardos que habían participado en aquella rebelión se vieron obligados a huir a Essos, y aquí es donde tenemos que hablar de Aegor Ríos, conocido como Acero Amargo. La madre de Aegor había sido dama de compañía de las 3 princesas Targaryen, hijas del rey Aegon III. El por aquel entonces príncipe Aegon quedó prendado de ella, y cuando en el año 172 ascendió al trono de hierro tras la muerte de su padre, Aegon nombró mano del rey al padre de la joven, a quien tomó sin disimulo como amante. Barba, que así se llamaba la mujer, dio a luz a Aegor solo 2 semanas antes de que la reina Naerys diera a luz a otro par de mellizos, un niño que nació muerto y Daenerys, que sobrevivió. La reina había quedado al borde de la muerte tras el parto, y la mano del rey, el padre de Barba, no perdió la oportunidad para hablar sobre casar a su hija con el rey. Sin embargo, la reina Naerys no murió, y el joven príncipe Daeron y su tío, el caballero dragón, obligaron a Aegon a alejar de la corte a Barba y al bastardo. Aegor fue criado en Seto de Piedra por los Bracken y recibió el nombre de Aegor Ríos. Creció amargado toda su vida, y su amargura la desató en un odio indescriptible hacia su medio hermano, Brynden Ríos. La madre de Brynden había desplazado a Barba como nueva amante en la corte y además era muy querida allí.
Tanto es así que Brinden consiguió mantenerse siempre en la corte, llegando a ocupar puestos de importancia. A esto se le sumaba que la madre de Aegor era una Bracken, mientras que la de Brinden era una Blackwood, y ambas casas se tienen un odio tan histórico como años tienen los 7 reinos. Pero si esto no era bastante, si la vida de Aegor no era ya lo suficientemente gris, más oscura fue cuando Shiera, otra de las hijas bastardas de Aegon, la mujer más bella de la época y a quien Aegor deseaba, terminara por ser amante de Brinden. Desde luego este pobre hombre no tenía suerte en la vida y esto le hacía estar de mal humor constantemente, lo que le dio el sobrenombre de Acero Amargo. Aegor era diestro con la espada y cuando Aegon legitimó a todos sus bastardos, Acero Amargo volcaría su veneno sobre los oídos de Daemon, quien se alzaría, como hemos dicho antes, contra su medio hermano Daeron, dando lugar a la fracasada primera rebelión de los Fuego Oscuro. Allí, en la batalla del Prado de Hierba Roja, Daemon yacía muerto, pero Aegor recogió a Fuego Oscuro la espada legendaria e intentó reagrupar a las tropas para cargar con toda su ira contra los Picos de Cuervo, la compañía de arqueros de Brinden, conocido ahora como Cuervo de Sangre. Los Picos de Cuervo habían abatido a flechazos a los hijos de Daemon, pero esto no intimidó a Aegor. Cuervo de Sangre y Acero Amargo chocaron a 0 contra 0 en combate singular, manteniéndose a raya el uno al otro. El resultado final es que Brinden perdería un ojo en el combate y Aegor, viendo que la derrota caía sobre él, huyó del campo de batalla. Aquel Brinden tiene una gran historia que contar, una historia que le llevaría a vivir una vida más larga que cualquier otro ser humano para convertirse en el Cuervo de 3 ojos, aquel del que se diría que tiene 1000 ojos y uno, el mismo al que Bran Stark tiene que buscar en Canción de Hielo y Fuego. Los seguidores de Daemon, apodado el Dragón Negro, que habían sobrevivido a la batalla, pero que se negaban a hincar la rodilla, huyeron a través del Mar Angosto. Entre ellos, como dije antes, se encontraba Acero Amargo y los hijos menores de Daemon, que huyeron a la ciudad libre de Tyros, y con ellos iban cientos de caballeros y señores sin tierras, que pronto se vieron obligados a vender sus espadas para comer. Algunos se unieron al estandarte andrajoso, otros a los hombres de la doncella y algunos como Aegor se unieron a los segundos hijos, compañías con mejor o peor reputación, con más o menos honor. Acero Amargo veía cómo la fuerza de la Casa Fuego Oscuro se dispersaba a los 4 vientos, por lo que un año después de ingresar en los segundos hijos, los dejó y en el año 212 fundó la Compañía Dorada para unir a todos los exiliados bajo un mismo estandarte. En ella acogieron no a simples asesinos de callejón, sino a soldados de élite, caballeros y señores nobles en el exilio, a espadas diestras en combate con capacidad para trabajar bajo un código de honor con la organización necesaria para garantizar el éxito de sus empresas. Acero Amargo hizo de ellos la mayor, mejor y más cara compañía que existió y existe en el mundo conocido, unos hombres cuyo temple y disciplina les permite actuar con rapidez y eficacia, algo que se ve entorpecido con ejércitos improvisados de caballeros y levas locales. Su reputación les diferencia con respecto a otras compañías de mercenarios, haciendo honor a que jamás rompen un contrato, una reputación que llevan por bandera bajo el lema "Nuestra palabra es tan buena como el oro", y en recuerdo a su fundador, su grito de guerra siempre sería "Bajo el oro, el acero amargo". Una compañía que trabajaría por oro, por supuesto, pero que también soñaría con volver al hogar. Al igual que muchos otros soldados profesionales, llevaban todas sus riquezas encima, ya fueran espadas enjolladas, armaduras con incrustaciones, gruesos torqués y finas sedas o pulseras de oro. Algunas eran tan valiosas que bien podrían costar un año de servicio en la compañía. A lo largo de su historia participaron en 3 de las 5 rebeliones de los Fuego Oscuro. De la primera ya hemos hablado brevemente y la segunda tuvo lugar poco antes de la fundación de la Compañía Dorada, aunque igualmente Aegor tampoco decidió respaldarla. En las 3 últimas, sin embargo, la participación de la compañía fue fundamental y si bien ninguna consiguió su objetivo, todas supusieron un problema para el reino.
La tercera rebelión estalló en el año 219. Acero Amargo había coronado a Aegon Fuegoscuro, el cuarto hijo de Daemon, quien recordamos había liderado la primera rebelión. Este tercer intento tampoco daría la victoria a los Fuegoscuro y Acero Amargo volvió a verse cara a cara con Cuervo de Sangre. En esta ocasión lo capturaron y fue llevado a las celdas negras de la Fortaleza Roja, y aunque Brinden pidió al rey Aerys que Aegon fuera ejecutado, la benevolencia del rey le dieron la oportunidad de ingresar en la Guardia de la Noche. Por supuesto, esto fue una insensatez, pues los Fuegoscuro tenían aún muchos amigos en la corte y algunos estaban más que dispuestos a hacer de informadores. El barco en el que viajaba Acero Amargo y una docena de cautivos fue asaltado en el mar Angosto, camino de Guardia Oriente del Mar, y Aegon Ríos fue liberado y devuelto a la Compañía Dorada. Antes de que terminase el año, coronó en Tyros al hijo mayor de Aegon como Daemon III Fuegoscuro y volvió a conspirar contra el rey que le había perdonado la vida. Para el Gran Consejo del año 233, en el que se debatía quién sucedería al rey Maekar, Brinden Ríos recibió una carta pacífica de Aenys Fuegoscuro, quinto hijo de Daeron. Aquella carta escrita en el exilio reclamaba el trono de hierro y Brinden Ríos, en ese momento mano del rey, lo invitó a desembarco del rey a parlamentar ofreciéndole un salvoconducto. Aenys accedió y en cuanto puso un pie en la ciudad, los capas doradas lo apresaron y Brinden ordenó su decapitación. Cuando Aegon V, el improbable, ascendió al trono, mandó a Brinden al muro para que ingresara en la Guardia de la Noche, pero aquello no aplacó la furia de los Fuegoscuro, y así, en el año 236, estalló la cuarta rebelión con Daemon III a la cabeza. Acero Amargo y la Compañía Dorada atravesaron el mar Angosto tras un duro invierno que había durado 6 años, y al llegar a Poniente desembarcaron en el Garfio de Massey, encontrando un escaso apoyo a la causa. La rebelión terminó en la batalla del Puente de Aguas Tortas, en las tierras de la Corona, donde el mítico Ser Duncan, el Alto de la Guardia Real, acabó con Daemon. Una vez más, Acero Amargo volvió a Essos sin éxito. Años después reapareció en las Tierras de la Discordia, luchando con sus mercenarios en una importante escaramuza entre Tyros y Myr. Al caer, Ser Aegon Ríos tenía 69 años y en su lecho de muerte ordenó a sus hombres que hirvieran su cráneo para despojarlo de la carne, lo bañaran en oro y lo llevaran junto a ellos cuando reconquistaran Poniente. Se dice que murió tal como había vivido, con una espada en la mano y con un improperio en la boca. Su legado, sin embargo, pervivió en la Compañía Dorada y el linaje de los Fuegoscuro, a cuyo servicio y protección se había dedicado. El cráneo bañado en oro de Acero Amargo se colocó en un estandarte y desde entonces todos sus sucesores seguirían su ejemplo. Cuando un comandante de la Compañía Dorada muere, su cráneo es bañado en oro y se coloca en una pica. Después de Aegon, la compañía tuvo por caudillos a descendientes de Daemon Fuegoscuro, hasta que el último, Maelys el Monstruoso, murió en el campo de batalla. Maelys era descrito como un hombre con un torso y unos brazos grotescamente fornidos, una fuerza colosal y un carácter salvaje. De su cuello nacía otra cabeza no mayor que un puño y con todo este conjunto se ganó el apodo de El Monstruoso. Obtuvo el mando de la Compañía Dorada tras disputárselo con su primo Daemon Fuegoscuro, cuyo corcel mató de un solo puñetazo antes de retorcerle la cabeza a su primo hasta arrancársela de los hombros. Esta bestia se proclamó rey de Poniente como Maelys I y encabezó la quinta y última rebelión alzada en el año 260 después de la conquista, más conocida como la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Maelys se había aliado junto a 8 mercenarios y mercaderes apoderados en Essos para alzarlo como rey de Poniente y repartirse el gobierno de las tierras. Maelys y sus aliados consiguieron hacerse con las tierras de la Discordia y el gobierno de Tyros, así como establecerse en Peldaños de Piedra, ya en tierras ponientis. Y precisamente aquí se desarrollaría toda la guerra, en Peldaños de Piedra, donde Maelys consiguió acabar en el campo de batalla con la mano del rey, Lord Ormund Baratheon, abuelo de Robert Baratheon.
Baratheon. El mando de la guerra en el bando Targaryen fue liderado por Ser Gerold Hightower, el Toro Blanco, y junto a él se encontraban Ser Brynden Tully, el Pez Negro, los jovencísimos Steffon Baratheon, Tywin Lannister y el Príncipe Aerys, pero no fue ninguno de ellos quien se llevó la gloria de zanjar el asunto. Ser Gerold, el joven Lord Comandante de la Guardia Real, y sus hombres se vieron en serios apuros, pero justo cuando más incierto parecía el desenlace, un joven caballero de nombre Ser Barristan Selmy se abrió paso entre las filas del enemigo para batirse en combate singular con Maelis. Se dice que le bastó un solo tajo para acabar con el monstruoso. Ser Barristan fue eternamente afamado, el resto de reyes nueve peniques no estaban interesados en Poniente y se replegaron enseguida a sus propios dominios, y la Compañía Dorada tuvo que volver a las tierras de la discordia tras la muerte de su líder. Con aquel tajo, Ser Barristan el Bravo había acabado con el último varón de los Fuego Oscuro, dando por concluido el linaje bastardo de la casa Targaryen. Desde entonces, la Compañía Dorada ha estado viviendo y muriendo principalmente en las tierras de la discordia, luchando como mercenarios por Myr, por Lys o por Tyros, según el pagador, y eternamente soñando con la tierra que habían perdido sus padres. Eran exiliados e hijos de exiliados, desposeídos y olvidados, pero seguían siendo luchadores temibles. Y hasta aquí podríamos decir que la historia de la Compañía Dorada de los libros podría encajar con la Compañía Dorada que vemos en la serie. Lo que contaré a continuación corresponde a las tramas de los libros en la que esta compañía de mercenarios aparecen. Tras la rebelión de Robert en el año 283, la Compañía Dorada recibió a muchos caballeros que se vieron obligados a vivir en el exilio, y entre ellos se encontraba Jon Connington, quien había sido amigo del príncipe Rhaegar y brevemente también la mano del rey. Con el tiempo, Varys, ahora consejero de los rumores del rey Robert Baratheon, lo localizó. 5 años después de la rebelión, la Araña extendió el rumor de que Jon había osado robar en las arcas de la Compañía Dorada, lo que había provocado su expulsión, y 1 año después murió víctima de la bebida. Un rumor falso para ocultar su paradero, pues Varys hizo partícipe a Jon Connington de su plan maestro: volver a poner en el trono de hierro a un Targaryen. A un Targaryen o a un Fuego Oscuro, según indican muchas teorías, pero luego volvemos al plan de Varys, pues la Compañía Dorada tendrá un papel muy importante en él. Más adelante, la Compañía Dorada recibió otra visita, la del rey mendigo Viserys Targaryen. El hijo exiliado del difunto rey loco celebró un banquete con los capitanes de la Compañía Dorada con la esperanza de que apoyaran su causa. Estos se comieron su comida, escucharon sus súplicas y se rieron de él. Daenerys era una niña por aquel entonces, pero aún con el tiempo no olvidaría aquella humillación a su hermano. No volveremos a tener noticias de la Compañía Dorada hasta el libro Festín de Cuervos. En ese momento, Daenerys se encuentra en su particular cruzada en la Bahía de los Esclavos y Tyrion se encuentra exiliado en Essos. Es entonces cuando oímos hablar por primera vez en los libros de la Compañía Dorada, y no van a Poniente contratados por Cersei Lannister. Lo primero que leemos es que unos mercenarios muy diferentes al resto han roto su contrato con Myr. La Compañía Dorada tiene fama de no romper contratos y acaba de mancillar su reputación. Unos dicen que los han comprado Stannis Baratheon, otros dicen que se dirigen a Volantis, pero Illyrio Mopatis le confirma el segundo rumor a Tyrion Lannister. La compañía se dirige a Volantis para esperar la llegada de Daenerys. Tyrion se sorprende al enterarse y no da crédito a cómo Illyrio ha conseguido comprar la Compañía Dorada. La respuesta del Magister da para muchas teorías, pues dice: algunos contratos se firman con tinta y otros con sangre. Tyrion insistirá con otra pregunta llena de sensatez: ¿cómo habéis convencido a la Compañía Dorada para que se una a la causa de Daenerys Targaryen cuando se han pasado buena parte de su historia combatiendo contra los Targaryen? Illyrio le responde que tras la muerte de Maelis se extinguieron los Fuego Oscuro y que Daenerys hará por los exiliados de Acero Amargo lo que los Fuego Oscuro no fueron capaces de hacer: llevarlos de vuelta a casa.
En ese momento la Compañía Dorada está comandada por Harry Strickland y está compuesta de 10.000 espadas, varios miles de caballos y como mínimo 2 docenas de elefantes. 500 de esas espadas son caballeros con 3 caballos cada uno y hay otros 500 escuderos con sus correspondientes monturas. Cuentan con 1000 arqueros dirigidos por Balak el Negro, todos arqueros veteranos con vista de águila independientemente del arma que usen. Un tercio usaban ballestas, otro tercio usaban arcos de doble curva de cuerno y de tendón y otro tanto usaban arcos de aurocorazón, capaces de llevar las flechas más lejos que el resto. Este ejército de guerreros profesionales son la espada y el escudo del plan de Illyrio y Varys. Según Varys, en el saqueo de desembarco del rey, la montaña no aplastó la cabeza de Aegon Targaryen, el hijo de Rhaegar, sino la del hijo de un campesino a quien Varys había puesto en su lugar. Sacó al niño de desembarco del rey y lo llevó a Essos, donde junto a Illyrio lo educaron para ser lo que un rey debería ser. Ahora, ante el sorprendente éxito de Daenerys, pretenden casarla con su sobrino Aegon. Cuando Aegon y Jon Connington van al encuentro en Volantis de la Madre de Dragones, esta, que ni siquiera sabe que existen ni tiene conocimiento alguno de los planes de Illyrio y Varys, se queda gobernando en Meereen. Mientras tanto, en Volantis esperaba la Compañía Dorada bajo las órdenes de Harry Strickland, quien habla de un pacto secreto de su predecesor, Myles Tywin. Ese pacto es el que ha hecho que la Compañía Dorada rompa su contrato con Myr, y viendo que Daenerys no parece interesarse en volver a Poniente por ahora, Jon Connington decide llevar a Aegon a Poniente. Cuando Aegon, que hasta entonces se había ocultado bajo una falsa identidad, se revela ante los capitanes de la Compañía Dorada, no hay sorpresas, ya estaban al tanto y le jura lealtad. En última instancia, en el libro Danza de Dragones, vemos como Jon Connington y gracias a la Compañía Dorada recuperan el Nido del Grifo en las Tierras de la Tormenta, antiguo hogar del que era heredero Jon Connington. Y con él llegará Aegon VI para comenzar su reconquista del Trono de Hierro y traer definitivamente a la Compañía Dorada de vuelta a casa. Y hasta aquí toda la historia de esta organización. He aprovechado para dar unas pinceladas sobre los Fuego Oscuro que me habíais pedido mucha gente en vuestros comentarios. Al mismo tiempo hemos tenido unas crónicas de Aegon Ríos e incluso hemos hablado por último brevemente del papel de la compañía en las tramas de los libros. Por lo tanto, espero que todo esto os haya sido de utilidad. Ya sabéis que me tenéis disponible en Twitter y que podéis seguirme en mi podcast Crónicas de Poniente de iVoox. Espero que os hayan gustado las crónicas de hoy. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.